El vínculo de unión es el que a mí más me gusta, que es la cultura. Esa cultura que irradió desde una casita. Todo lo que tenéis en las paredes tiene una relación, irradia desde una casita de Barcarrota, en la que el profesor Francisco Serrano Manga nos invita en sus distintos libros, incluso yo me lo he leído y de verdad he quedado encantado. Nos invita a visitar de vez en cuando, nos invita no solamente a esa casita, sino en su contexto histórico con aquellos dos reyes que tienen allí, el rey de España, Felipe II, el rey de Portugal, don Sebastián, y un mapilla en el que ustedes todos pueden ver la zona. Francisco de Peñaranda, que era precisamente el dueño de esta casa y de esta gran biblioteca, de la que aquí aparecen 7 facsímiles, reproducciones auténticas que ustedes pueden tocar, no se molesten, tóquenlos, y luego el que lo va a pagar va a ser el bibliotecario de Barcarrota. Pues lo que tienen, esos 7 libros de verdad son preciosos. Hay un libro también, no solamente queden para atrás el Lazarillo, la importancia del Lazarillo es tremenda, pero de verdad que Juan le puede luego hablar un poquito de la oración de Emparedada. A mí me ha encantado, de verdad, solamente verla y leer tu traducción. ¿Y qué más decirle? Pues que tienen también una de las pistas, las distintas pistas que ha seguido Serrano Manga para llegar hasta a investigar a Francisco de Peñaranda. Tienen los legajos, parte de un legajo que nos ha cedido el archivo parroquial de Barcarrota. La Santa Casa nos ha cedido un libro precioso, su legajo primero, que arranca desde el año 1520, con testamentos, etcétera, etcétera. Y por último, de la mitad de la sala hacia allá tienen simplemente son cómics que también nos cede un vecino de Barcarrota para que disfrutemos de ellos, ¿no? Solamente me queda darle las gracias a las distintas instituciones que han colaborado con nosotros, a la Santa Casa de Misericordia por cedernos sin ningún problema y gentilmente ese libro tan precioso al archivo parroquial de Barcarrota, ¿no? A los trabajadores del museo, porque de verdad, desde que hemos dado idea de este proyecto, los trabajadores del museo, madre mía, a Tere, a Jaime, lo has vuelto medio loco, ¿no? Darle las gracias a ellos por ese enorme trabajo que han hecho, y a las autoridades que estáis aquí presentes, muchísimas gracias, junto con a Serrano y a Juan por estar aquí presentes. Y le doy la palabra a mi amigo Juan María, bibliotecario de Barcarrota, y de verdad no tiene desperdicio este hombre. Bien, pues muchas gracias por venir. Si yo tuviera que decir lo que significa para mí estar aquí hoy, pues podría estar hasta mañana. Pero sobre todo voy a destacar una cosa, y es lo que pone en el título, que es vínculo de unión. Ya no solo de España y Portugal, sino de dos poblaciones, porque muchas veces estamos tan juntos y a la vez tan separados. Ese vínculo hay que fortalecerlo, pero no solamente entre Barcarrota y Olivenza, sino entre todas las poblaciones que compartimos la misma inquietud, que es la cultura. Lo que tienen aquí es un viaje maravilloso hacia un mundo de magia, de superstición, de inquisición, un viaje fantástico. En 1992, este año se cumplen 20 años del aniversario, se descubrieron una serie de libros, 10 libros manuscritos y un amuleto mágico, la nómina, que cambiaron un poquito la historia de la literatura, un hallazgo a nivel mundial. Yo luego en la visita les desarrollaré un poquito la magia de cada uno de los libros, que repito, que pueden tocar, pueden manejar, que para eso están así y no están metidos en ninguna vitrina. La cultura hay que acercarla lo máximo posible. Yo siempre he abogado, además de acercarla, porque empecemos desde la base, desde los niños pequeños. Por eso, con los esfuerzos de mi amigo Miguel Ángel y de todo el personal del museo, que ha sido grandísimo, yo he descubierto una serie de personas maravillosas, unos trabajadores de primera. Pues en base a todo eso yo sé que se puede conseguir este acercamiento de la cultura desde la base de los más pequeños hasta los más mayores, porque la cultura es para todos, es un derecho. El manifiesto de la IEF y la UNESCO define a la biblioteca pública como un espacio para todos, en el que no tiene nada que ver la condición social, el pensamiento político ni la religión. Entonces es por eso que estamos aquí, para acercarnos un poquito a la cultura. Traernos la exposición de Barcarrota, bueno, pues perfectamente. Un placer.
También le he pedido a Miguel Ángel que me deje la exposición, cómo hemos cambiado, maravillosa, increíble. Y bueno, yo allí también quiero ver como una población pequeñita, pues también puede disfrutar de una gran exposición. Orgulloso de ser oliventino, orgulloso de ser casi barcarroteño ya, orgulloso de estar con vosotros, que sois mis paisanos. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra ahora a Francisco José, concejal de Cultura. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. En primer lugar, disculpar la presencia del alcalde, que está regresando en estos momentos de viaje, de Fitur. Yo poco me queda que decir de esta exposición, simplemente agradecer, como ya han dicho, el trabajo del personal del ayuntamiento, así como de la colaboración de Miguel Vallecillo y Juan María González, como representante de la Biblioteca de Barcarrota. Sí es verdad que cuando ofrecieron, bueno, pues traer la exposición aquí supuso un reto, un primer paso de acercamiento, ya el segundo de acercamiento entre estas dos poblaciones, gracias a la cultura. Y poco más que decir. Vamos a ver si Juan María nos hace la visita guiada. Cedemos la palabra ahora al profesor Juan Carrá. Bueno, a mí me han pedido que de forma muy breve y rápida diga algunas palabras sobre la relación que tiene esta biblioteca y esta exposición con Portugal, que es mucha. Primero porque la biblioteca contiene obra portuguesa, concretamente un libro que es la Oración de la Emparedada, que es ejemplar único, igual que el Lazarillo, ejemplar único en portugués. Existe la Oración de la Emparedada en latín, que es el original, pero no existía ningún ejemplar conservado en portugués. Lo prohibió la Inquisición y se quemaron todos los ejemplares. Como ocurrió en España, porque también aquí se tradujo y se publicó, se editó, y todos los ejemplares se quemaron y no queda rastro de esa Oración de la Emparedada, que cita algunas obras del siglo XVI. Y también en portuguesa la nómina donde aparece el nombre de Fernão Brandão. También está entre los libros de la Biblioteca de Barcarrota. Por tanto, hay una relación con los libros, hay una relación con las personas que están vinculadas a esta biblioteca. El dueño, Francisco de Peñaranda, que acaba aquí en Olivenza, y este Fernão Brandão, que era de Évora y que acaba en Barcarrota, y ambos de origen judío, criptojudíos o cristianos nuevos. Son un buen ejemplo de cómo era la cultura de frontera de aquel siglo XVI, donde se instalaban muchas familias de este tipo y donde se relacionaban a uno y otro lado de la frontera fácilmente y por razones obvias, sobre todo por si había necesidad de escapar a la Inquisición. Hace poco salió un libro que tienen ahí también en la exposición, una novela histórica portuguesa, donde se hace relación precisamente de todas estas circunstancias. Una novela muy curiosa, si pueden leerla en portugués se la recomiendo. Por tanto, yo creo que la vinculación de la biblioteca con Portugal es muchísima, como podrán ustedes comprobar. Nada más. Bueno, buenas noches. Aquí me ha enganchado el amigo Juanma. No es la primera vez que me engancha. Y dice que era para recompensarme por aquella noche que pasamos juntos en la habitación de un hotel, que nos llevaron la coral de Barcarrota a Alcalá y dormimos aquella noche. Y dice que para recompensarme por sus ronquidos. Juanma es una persona muy dinámica, se ha notado mucho en la biblioteca de Barcarrota desde que ha llegado. Ha sido una auténtica revolución, todo para bien. Hay revoluciones para mal, ¿verdad? Todo para bien. Y me pareció muy bien su idea de esta exposición que no se había hecho, y es muy interesante el dar a conocer eso que se conoce como la Biblioteca de Barcarrota y que tanta relación tiene con Olivenza. La primera vez que yo vi a la Biblioteca de Barcarrota estaba en una caja de zapatos. Yo tenía a la familia en una caja de zapatos y claro, yo me quedé asombrado. Luego vino
La Junta, en fin, se lo compraron a los dueños, en fin, esa es una historia en la que yo también estuve ahí al principio junto con el alcalde de Barcarrota, de entonces, que nos acompaña, Santiago Cuadrado, y bueno, afortunadamente ese conjunto no se deshizo, se quedó en Extremadura, lo compró la Junta, afortunadamente. Y curiosamente, unos años después, investigando sobre otro personaje también muy interesante, una persona de Barcarrota, que era armador, que tenía barcos, que hacía viajes comerciales entre Sevilla y América, Gonzalo Milano, también con muchísima relación con Portugal. Él compraba sus esclavos en Lisboa, en fin, un personaje extraordinario, y estaba haciendo un estudio sobre él, que todavía no he escrito, por culpa de Peñaranda y de otros como Peñaranda, ¿verdad? Y ahí en el archivo parroquial de Barcarrota me encontré la primera pista sobre Francisco de Peñaranda, que yo no sabía ni que existía. Y precisamente el documento que se reproduce aquí es un testamento de la mujer de su nieto, que también se llamaba Francisco de Peñaranda, también era médico, y que por culpa de la guerra de Portugal, la guerra de restauración, ordena vender su casa que tenía en Barcarrota. Ella vivía en Zafra y dice la situación de la casa, ¿verdad? La casa que está enfrente de Nuestra Señora del Soterraño, y me di cuenta que era la casa donde habían aparecido los libros, ¿verdad? Empecé a tirar de la guita y salieron muchísimas cosas. La cuestión de Olivenza, hombre, yo pensé que podía haber alguna relación, siendo médico, con los hospitales de alrededor. La ciudad más importante, más cercana, era precisamente Olivenza. Y desafortunadamente no queda la documentación de la época en el archivo. Los archivos parroquiales de Olivenza, los registros parroquiales están en Elvas, pero no toda la documentación que debió de haber en la época. Recurrí entonces al archivo del hospital, de la Santa Casa, y debo decir que me trataron muy bien, no tengo absolutamente ninguna queja, me prestaron toda la ayuda necesaria, y efectivamente ahí, como utilizando el término coloquial, ¿verdad?, ahí pillé a Francisco de Peñaranda, ahí estaba en el hospital. Para mí escribir ese libro de sobre Francisco Peñaranda y los Peñaranda, no solamente sobre la familia, sino todo el entorno, esos miedos que tenían, la evolución de esa familia, cómo actuaban, la cuestión profesional, todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Pues debo decir que disfruté mucho haciéndolo, me costó muchos años, tuve que verme, no sé, 20, 30 archivos, no sé cuántos millones de documentos, pero mereció la pena. Y también, debo decirlo, cuando llegó la hora de publicarlo fue un acto de libertad por mi parte, la reafirmación de la libertad de cada persona y sobre todo de la ciencia, ¿verdad? Francisco de Peñaranda escondió sus libros en el siglo XVI intentando preservarlo, ¿verdad? Y acabó ganando, triunfó. La prueba está en que los libros están aquí. Él ganó. Debo decir que con lo que me encontré yo después, que es algo muy parecido a esa Inquisición del siglo XVI, gané yo. Ahí gané yo. Porque la ciencia siempre gana, siempre triunfa. Y nada, agradezco mucho esta invitación para esta presentación de la Biblioteca de Barcarrota, y además aquí en Olivenza. Y lo único que espero es que lo disfruten, y porque merece la pena. Y es un activo que tiene Olivenza. La cuestión judeo-conversa, la cuestión judía, es importantísimo. Si saben ustedes explotarlo, es importantísimo. Y la prueba está en que estos libros pertenecieron a alguien que tenía mucha relación con la libertad. Yo creo que tenía hasta sus relaciones familiares. La viuda del nieto dice en 1643 que todos sus intereses estaban en Portugal. Y los documentos del 16 dan a entender que efectivamente Francisco Peñaranda tenía sus intereses en Portugal. Pero bueno, habrá que seguir investigando. A lo mejor en la biblioteca de Elva hay mucho sobre esto. Y nada más, muchísimas gracias.